Bueno, buenos días y muchas gracias por venir aquí al Jardín de la Fundación a este nuevo acto de la Noche de los Libros. Desde la Fundación Ortega Marañón, desde la Residencia de Señoritas, como saben, hemos empezado a trabajar ahora con una exposición que tienen también a su disposición, donde lo que hacemos es fundamentalmente explicar qué fue esta Residencia de Señoritas y sobre todo el papel que la Fundación Ortega Marañón puso en funcionamiento. Tengo que recordar que fue Soledad Ortega la que creó esta fundación y la que nos ha permitido tener ese legado que nos haga entender lo que fue ese motor de igualdad en aquel momento para nosotros tan importante. Cuando planteamos hacer la Noche de los Libros, discúlpeme, yo soy Federico Buyolo, el director cultural de la Fundación Ortega Marañón, que no me he presentado al principio. Cuando planteamos hacer esta Noche de los Libros, participar, bueno, no es la noche, pero la actividad empieza por la mañana, queríamos que era en este jardín, con esta fuente y con este ruido del agua que creo que suena tan bien y que no sé, que es tan agradable, aunque también oímos los coches detrás, todo no lo podemos tener en la vida, planteamos que era muy importante para nosotros y de verdad una ilusión, y yo estoy ciertamente muy emocionado de poder tener a tres mujeres importantes, tres mujeres que han escrito, han ilustrado libros importantes sobre el papel de las mujeres, tanto en la Residencia de Señoritas como en la intelectualidad en esos años 20 y más allá. Para nosotros tener a Ruth, a Ana y a Cristina aquí, y ahora les hablaré de sus tres libros, es todo un lujo, de verdad. No, esto parece que se dice en cualquier acto para decir, oye, viene alguien, no, esto es un lujo, es verdad. Pero fundamentalmente también le digo que de corazón para nosotros tenerlas a ellas tres aquí es toda una maravilla. Les presento casi por orden. A ellas se los decía que eran impresentables porque son tan importantes para nuestra casa y son como parte de nosotros que no sé cómo presentarla. Además, con Ruth da la circunstancia que tuve el honor de presentarle aquí en la Fundación su libro, Las Modernas, que es una maravilla. Es, hablando con Noemí, nuestra directora institucional, que lo leímos juntos casi, era disfrutar, el vivir, el estar aquí y decir, ostras, es que estoy viviendo aquí en la propia residencia. Ahora hablaremos con Ruth de Las Modernas. Luego tenemos un fantástico libro que acaba de salir hace muy poquito, que se llama Escritoras, de Carmen de la Cueva y Ana Jaren, que está aquí, que es la ilustradora, que también, lo decíamos aquí, era que cuando estás dentro de este libro, lo estás leyendo, lo estás viendo, Cristina decía, es que tú le has puesto imagen a lo que nosotros hablamos, claro, es como vivir dentro de la residencia. Se lo recomiendo, es una maravilla, es una dulzura, esas ilustraciones y sobre todo con este contenido que le ha dado al libro Carmen. Y por último, y no menos importante, el libro de Las que faltaban. Una historia del mundo diferente de Cristina Oñoro, que también tuvimos la oportunidad de presentar aquí en esta casa en un diálogo con Iciar Miranda, que hoy nos manda saludos desde Ceuta porque no ha podido estar aquí con nosotros, que es también una maravilla. Bueno, ellas hablarán ahora. Para mí es un libro de ensayo, pero es un libro de divulgación, es un libro de contenido, es un libro que por algunos momentos te da alegría leerlo, por otro lado te da tristeza, por otro lado te da rabia y por otro lado dices, wow, no puedo dejar de leerlo. Es una maravilla que también les recomiendo y además en esa parte divulgadora que tiene Cristina, que es fantástica, y luego nos contará de sus próximos proyectos. Mi intención es no hablar más. Por eso he hablado más al principio, porque lo que quiero es que hablen ellas y lo que se pretende de esta actividad de hoy es que sea un diálogo, que sea en este espacio tan precioso que tenemos en la Fundación como es el jardín, tener ese momento para un diálogo y una parte importante. Yo les voy a hacer una pregunta a las tres y sobre esta vamos a estar dialogando y luego, por supuesto, tendrán ustedes la oportunidad de poder hacer alguna pregunta o alguna consideración sobre los libros. Y, por supuesto, luego pueden comprar el libro aquí, que también y será poder dedicar por parte de las autoras y de la ilustradora. Bueno, yo... claro, estando a vuestro lado me es difícil preguntaros nada, ¿no? Porque yo solamente cuando estoy con vosotras, y además he estado con las dos y ahora he conocido a Ana, es estar con la boca abierta mirándoos y diciendo, bueno, que digan lo que quieran porque me parece bien, ¿no? Lo hablábamos antes, es decir, ¿qué significa ese acercarse a la residencia, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis vivido ese proceso de creación, el de entender lo que era la residencia, el de investigar de cómo en esas imágenes que pasaban del blanco y negro a tu y sobre todo, ¿qué es para vosotras esta residencia? Pues hola, buenos días, muchas gracias a todos por haber venido.
Pues la residencia, para mí, yo siempre lo he contado muchas veces, yo había sido súper fan desde el instituto de la residencia de estudiantes, lo sabía todo sobre ella y no tenía ni idea de que había existido este grupo femenino. Y cuando empecé un poco a leer, a investigar, todo lo que iba descubriendo me parecía tan maravilloso, me parecía tan revolucionario, una historia tan extraordinaria, que es que no me cabía en la cabeza cómo puede ser tan poco, o sea, ahora se está empezando a conocer más, pero yo en mis libros de texto nunca mencionaron nada de este grupo. Entonces me pareció tan extraordinario todo lo que había pasado aquí, tan revolucionario, rompió tanto con el pasado, que... Bueno, el principio fue plantearme cómo sería la vida de una chica que llega desde un pueblecito, desde cualquier rincón de España, y se encuentra llevando la vida que llevaban aquí en la residencia. Y a partir de ahí, de esa idea, fue cuando surgió escribir esta novela, que justamente cuenta la historia de una chica que llega y vive todo lo que ofrecía esta casa, lo que significó María de Maeztu también, porque era una máquina, o sea, era una persona excepcional. Y bueno, pues apasionada con el tema. Os voy a pasar el micro. Ana, Cristina. Te lo paso por primero. Como quieras. ¿Seguro? Así te va mal. Bueno, en primer lugar, ¿me oís? ¿Sí? ¿Se oye? Se oye un poco bajo, ¿no? No sé si a lo mejor se puede subir un poco o intento proyectar la voz así para ver si... Muchísimas gracias a la Fundación Ortega Marañón, que nos ha invitado a participar en esta actividad y que creo que es muy emocionante para nosotras tres estar aquí. Entre otras cosas porque con la imaginación ya hemos estado aquí, ¿no? En este edificio, en este jardín y bueno, es muy emocionante. Yo siempre que me acerco digo, aquí hay fantasmas, yo escucho los tacones por el piso de arriba. Como sabéis, aquí se conserva el legado, gracias a la Fundación Ortega Marañón, de todo el archivo documental de la residencia de señoritas, y están ahí pues todas las cartas, ¿no?, con las que los investigadores trabajamos. Y bueno, decías que te parecía increíble, ¿no?, que no lo hubiéramos estudiado en el colegio. Yo la verdad es que ni me acuerdo, he intentado hacer el ejercicio de memoria de cuándo yo fui consciente de que existía la residencia de señoritas o que este era el edificio, y no lo consigo porque es como si siempre hubiera estado un poco... Vine en 2005 acompañando a un investigador que trabajaba sobre Ortega, y lo que sí tengo constancia es que en el año 2010... con motivo de que se iba a celebrar el centenario de la residencia de estudiantes, yo me enfadé mucho porque en un artículo del periódico del País Semanal se hablaba mucho de la residencia de estudiantes y no había ni una sola palabra sobre la residencia de señoritas, y escribí una carta que se publicó, que lo tengo ahí guardado. Yo vivía en Francia, no tenía nada, por supuesto no había escrito nada de esto, pero ya en 2010 yo dije, pero ¿por qué no hablan también de la residencia de señoritas? ¿Por qué no mencionan que aquí estuvo Marie Curie, que hubo este grupo de mujeres? Luego ya surgió La Sin Sombrero, el documental de La Sin Sombrero y todo el interés que ha venido. Así que, bueno, a partir de ese momento... Como os digo, no sé, está como si siempre hubiera existido, pero en el momento en el que me puse a escribir las que faltaban, mi último libro, pues decidí dedicar un capítulo a Victoria Kent, y fue así como pude venir, y de ahí surgió, luego hablaremos, mi siguiente libro, pero digamos que fue en el momento en el que escribí las que faltaban cuando decidí que el capítulo dedicado a la primera parte del siglo XX tenía que transcurrir aquí, en este proyecto pionero de educación de motor de igualdad, y bueno, de esa manera también pude entrar en contacto con la Fundación, con el director de la biblioteca, ¿no?, con Jorge, que nos ayuda tanto, y con el maravilloso archivo que conservan y que es fundamental para la investigación. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este coloquio. Realmente estoy feliz y me apetece mucho compartir este ratito con vosotros. Bueno, pues a mí me llega la residencia de señoritas sin yo buscarla. Yo sabía muy poquito y
creo que es necesario reconocer la ignorancia desde la que partía, porque mi generación sabe muy poco. Entonces, por mi parte, culpo mi falta de curiosidad, mi falta de querer saber más. Pero bueno, llega un proyecto de parte de la editorial Lumen con una idea de hacer, bueno, Carmen G. de la Cueva tiene la idea de hacer este libro y necesitaban que fuera ilustrado, querían que fuera ilustrado. Entonces pensaron en mí y claro, el resumen que me hacen me resulta algo tremendamente atractivo, muy tierno, muy necesario. Entonces, bueno, mi estilo de ilustración es muy contemporáneo, muy actual, con mucha moda. Entonces yo tenía que hacer el ejercicio de trasladarme a otras épocas, a otros contextos. Ha habido por mi parte pues mucho esfuerzo en ser fidedigna a esos otros momentos que se reflejan en el libro. Carmen ha sido muy exhaustiva con la bibliografía. Entonces, de alguna manera, con mis dibujos he intentado apuntalar lo que ella decía con palabras, pues con dibujos. Entonces, a través de las palabras de Carmen y de sus investigaciones, pues yo he descubierto la residencia. Tengo la suerte de vivir en Madrid, vivo en un pueblo, entonces en el momento que yo pude ver este edificio fue como cuando ves a una persona famosa, fue esa sensación, decir, existe, sigue, porque muchos de los sitios que se mencionan en el libro ya no están, y además verlo de esta manera tan preciosa, ¿no? Está de nuevo. Entonces, bueno, ha sido una cosa que no había buscado y que me ha despertado una cosa dentro de mí, una curiosidad que no tenía, un agradecimiento por todas esas mujeres que estuvieron estudiando y que les costó tantísimo en aquella época poder realizarse fuera de los cánones establecidos. Entonces, ha sido el proyecto que se me ha dado la oportunidad de realizar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. A mí me han hecho una persona mucho mejor, no solo como ilustradora, que siento que he dado un paso más allá, sino como persona que está en el mundo. Me hace ser mucho más consciente de mi entorno, del pasado, me ayuda a entender lo que fue. Quiero saber mucho más y bueno, eso ha sido. Es fantástico escucharos y estaba un poco reflexionando sobre lo que estabais diciendo. Claro, y veía esa foto coral de las tres, ¿no? Desde, como os decía, investigación, imagen, en relato, y de cómo eso hace no solo un trisquel, sino una visión 360 de lo que era esta casa, ¿no? Al mismo tiempo claro, estoy mirando a la fuente y me estaba recordando la foto de las chicas, que es la portada de nuestra exposición, de las chicas puestas aquí. He tenido la oportunidad de vivir un año en la residencia de estudiantes y tengo la oportunidad y el honor de trabajar en esta casa, ¿no? Y con lo que decía Cristina, es verdad que es como sentir que están aquí las chicas, que oyes a María de Maeztu del fondo, o que de pronto estás aquí, que estás pisando en el mismo sitio donde gente como con Marie Curie, Victoria Azquén, Clara Campoamor, es decir, han estado, ¿no? Y muchas de estas mujeres. Yo quería haceros una pregunta porque muchas veces hemos pensado qué hubiera pasado en este país si esta residencia hubiera estado a lo largo del tiempo. Si no se hubiera roto en el 36 y que ese motor de igualdad que supuso fuera tan importante. Vosotros tenéis un poder en vuestras manos. Ian McEwan tiene un librito amarillo fantástico de los panfletos de anagrama que le dice a los artistas, a los creadores, a los escritores, oye, tenéis el poder en vuestras manos, utilizarlo para aquello, ¿no? Lo que estaba diciendo un poco Ana, de que al final escribir o dibujar o hacer un relato de lo que fue la residencia, claro, es importantísimo para que otras generaciones, otras personas conozcan. Solo amamos a aquellos que conocemos y vosotros habéis puesto al servicio de toda esa sociedad todo ese papel. ¿Creéis verdaderamente que a través de la literatura, a través del papel que hacéis vosotras, es otra vez ese motor de igualdad que nos tiene que permitir el seguir avanzando en los derechos de igualdad y sobre todo en hacer un modelo de sociedad? Me gusta mucho el concepto de Ana de, oye, me ha hecho mejor persona, ¿no? Es decir, ¿sentís que vosotras, con ese papel que estáis haciendo, con estos tres fantásticos libros, yo he tenido oportunidad de leerme los tres y son fantásticos y lo volvería a leer, estáis contribuyendo a ese cambio de esta sociedad? Bueno, a mí me encantaría pensar que sí. Yo creo que
para entender nuestra sociedad, para entender este presente que estamos viviendo, tenemos que conocer el pasado. Y pues realmente hay mucha ignorancia sobre lo que ocurrió en el pasado, sobre lo que cuesta conseguir los derechos, porque los derechos hay que luchar muchísimo para conseguirlos, pero es muy fácil perderlos. Entonces, si no conocemos de dónde venimos, pues no podemos entender exactamente cómo es nuestra sociedad y la deriva que puede llegar a tomar. Entonces, a mí me gustaría que sí, que a través de las obras, no sé, mínimamente, pues que se conociera todo el trabajo que hicieron estas mujeres, toda la importancia que tuvo, todos los pasos que lograron avanzar en su momento hacia la igualdad a través de la educación, que es el derecho fundamental. Es que sin educación pues tampoco hay criterio para tomar decisiones. Que era era como estaban las mujeres en ese momento. No tenían acceso a la formación, a la educación, y eso pues tampoco las hacía estar sin herramientas para tomar decisiones sobre su vida. Entonces, pues bien, intentemos que se conozca un poquito más la historia y que sepamos dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Yo creo que todo suma. O sea, evidentemente ninguno cambia el mundo, pero todos estos pequeños actos van bien encaminados. Pienso que evidentemente esto se debe ver reflejado en los planes de estudio. Estas señoras, estas mujeres deben ser estudiadas y en el momento que esto esté ya integrado dentro de la maquinaria, todo será más natural, porque yo siento que ahora mismo estamos viviendo también un poco de artificio, porque se nos está dando la oportunidad, está habiendo mucha información, lo que tiene es que naturalizarse e interiorizarse. En ese momento es como que todo se estará, pero evidentemente estos son los cimientos. Y totalmente de acuerdo, la educación, yo tengo una niña de 6 años y le insisto mucho en que lea, en que sea, fíjate tú, 6 años, a ver el caso que me hace, pero que tenga ese punto crítico, porque es tan fácil engatusar, es tan fácil vender motos a las personas cuando no tienen conocimientos, cuando no saben. Entonces, claro, estas personas que tuvieron acceso a una educación, que bueno, que tenían acceso porque se les da la oportunidad y porque tenían las posibilidades económicas para acceder a ella. Tuvieron la oportunidad también de ser más críticas, de tener una visión un poco más global, de predecir lo que no querían que fueran sus vidas. Entonces, bueno, todas estas pequeñas cositas que están saliendo, pues evidentemente ayudan a que esto pues se instaure de alguna manera. Bueno, pues un poco a mí lo que me sucedió cuando hice el capítulo de Victoria Kent. Yo sabía que había aquí un archivo, pero necesitaba encontrar una carta, quería encontrar una carta. Yo creo que me di a mí misma una excusa para venir, claramente, la carta de Marie Curie, en la que Marie Curie agradece a María Emaeztu, y hablando con la residencia de estudiantes me dijeron, pero no se alojó aquí, se alojó lógicamente en la de señoritas y a lo mejor está la carta. Y entonces sí, está la carta. Y digo, bueno, pues voy. Entonces yo ahí estaba terminando casi las que faltaban. Y digo, menos mal que salgo poco de mi casa, porque es que aquel día me pareció como una aventura venir aquí. La tía de un tío mío había sido una de las primeras estudiantes en el año 16 y me dieron su nombre, pero también una como medio leyenda familiar, ¿no? Y yo la busqué en el libro donde está la nómina de las que pasaron, no estaba tal, pero bueno, metí el nombre, no había nada, estaba una carta de su padre, pero de ella pidiéndole información a María Emaeztu en el año 16. Me pareció emocionantísimo, mandé por el WhatsApp a la familia, está aquí la carta, no sé cuánto, ¿verdad? Todo el mundo revolucionado, y luego resulta que ella escribía el apellido con Ibáñez, el padre era con V y la hija con B, que son estas cosas de antiguamente y tal, ¿no? Entonces metí el nombre y están las 5 cartas de ella, que le dice a María Emaeztu, voy a ir el año que viene, voy en septiembre, mandadme un coche, o sea, hay un tal. Y digo, mira, me fui a mi casa, que no pude dormir ya en una semana, y dije, bueno, aquí hay otro libro, este va a ser mi siguiente libro, aquí hay muchas historias que contar en este maravilloso archivo. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que el archivo como tal es también una metáfora
para las generaciones que se han llamado la generación de las nietas, ¿no? Nosotras somos las nietas y en lo que es un poco la escritura de memoria, pues hay toda una corriente, ¿no?, de escritura de memoria que tiene que ver con la perspectiva de los nietos, ¿no?, que no vivieron, ¿no?, tan cercanamente, pero lo han escuchado, lo han tenido, y el archivo es toda una metáfora, ¿no?, muy seductora, como tú decías. Existe un archivo, existe la posibilidad de dar salida a toda esa documentación y doy fe, porque claro, yo ahora vengo, más o menos intento venir una vez a la semana para trabajar en ese archivo, porque efectivamente estoy escribiendo mi siguiente libro sobre la residencia, y es lo que se llama un poco en investigación como unirte a otras generaciones a través de una comunidad en el tiempo, ¿no? Esto es una idea que maneja una investigadora de tema de investigación con archivos. Cuando tú investigas sobre la Edad Media, cuando tú investigas sobre épocas muy lejanas o no tan lejanas como esta y trabajas con documentación, con recuerdos, con trazas, de alguna forma es como viajar en el tiempo, ¿no? Y te conectas emocionalmente con esas personas. No os digo nada las cartas que te habrá pasado, bueno, que te quedas ahí metido y dices, pero que esta gente que está muerta hace un montón de tiempo y yo estoy aquí, que si se van, que si no, que si van a la fiesta, que se han llegado tarde, que no llega, que a la 1, que no habían vuelto, y digo, pero que esto ha pasado, han pasado 100 años y estoy metida totalmente. Bueno, pues eso es lo que llama esta investigadora como crear una comunidad afectiva, ¿no?, a través del archivo, y yo creo que eso es lo que nos toca como generación de nietas, ¿no?, como volver a conectar también desde la imaginación, desde la creación, y dar continuidad a esa comunidad de mujeres que vivió aquí, y tenemos un poquito, yo creo, también esa responsabilidad, ¿no?, de dar a conocer las historias, ¿no?, de estas mujeres para que continúen. Por eso es tan importante la labor de la Fundación Ortega, ¿no?, Marañón, que ha conservado en este estado el archivo, porque claro, los archivos hay muchos, ¿no?, pero pueden estar dispersos, abandonados, y aquí hay un archivo maravilloso, accesible, catalogado, en el mismo lugar en el que sucede, ¿no? Entonces creo que es digno, ¿no?, de agradecimiento la labor que también hacen personas concretas, como en el caso de Soledad Ortega, para conservar y mantener una memoria que sea la base después para la investigación, ¿no? ¿Querías decir algo? Te he visto ahí con ganas. No, es que cuando menciona el archivo, pues me emocionaba muchísimo. Yo también estuve viniendo, cuando escribí la novela, estuve viniendo aquí a leer las cartas en el archivo, y es que, pues por supuesto, te trasladas al momento, descubres el esfuerzo, o sea, porque a mí a veces me preguntan, pero es que la residencia era un sitio muy elitista, y digo, no era un sitio muy elitista. María de Maeztu quería que cualquier chica que tuviera realmente vocación de estudiar y que quisiera y que se esforzara, que tuviera la oportunidad. Entonces, hay muchas cartas de padres que a lo mejor no estaban muy bien económicamente y mantenían una correspondencia con María de Maeztu y era como que no llegó a fin de mes, entonces, o pues ayuda, necesita una beca, y las pobres estudiantes que estaban en un pueblo perdido, que dices tú, pero ¿cómo esta chica en el año 15 o en el año 16 tenía ese interés y esa ilusión por estudiar, que no tenían referentes? Es que nadie lo había hecho antes. Bueno, había habido 4 casos que conocemos muy bien de Concepción Arenal, que tenía que disfrazarse de hombre, o esos casos excepcionales de mujeres que lo consiguieron, pero estas chicas que estaban en sus pueblos y que escribían a María de Maeztu y decían, quiero ir a estudiar a Madrid, quiero ir a la residencia, pero no tengo dinero. Y entonces les facilitaba becas, trabajaban en la biblioteca, en la secretaría. La que realmente tenía vocación aquí conseguía llevarla a cabo, y es que es muy emocionante. Este archivo realmente es una joya, es una cosa preciosa. Encima tiene una historia también, yo la que he leído, que estuvo perdido medio siglo, todas esas cartas en un arcón ahí debajo de unas escaleras, en un edificio en ruinas que era ¿no? Bueno, no sé en cuál de los edificios estaba ahí como pues durante 50 años, eso perdido, y de repente encuentran ahí esa correspondencia, que de verdad es una cosa preciosísima leerla, y todas esas relaciones de las alumnas con María de Maeztu, con los padres, los intelectuales que se escribían con María de Maeztu, que es que conocía a la alta cultura de este país, y de fuera, que venía Madame Curie, mucha gente que vino de fuera. Bueno, una preciosidad.
Fijaros, estabais contando la historia del archivo, que nosotros la contamos, y hemos hablado de gentes importantes, mujeres que hicieron grandes cosas en aquel momento, o de aquellas chicas que hicieron ese esfuerzo por venir. Lo contamos, ¿no? Es decir, el archivo es fundamentalmente, cuando se pone en valor, que es gracias a Soledad, claro, pero ese archivo llegó hasta nuestros días gracias a Eulalia Lapresta, que es la que esconde a la vista. Es una cosa muy graciosa de esta, ¿no? Si quieres que algo no se vea, ponlo a la vista, ¿no? Entonces pone a la vista todo ese archivo para que nadie se dé cuenta que ese archivo estaba ahí, si no, posiblemente hoy no lo tendríamos, ¿no? Y entonces esa héroe anónima que fue Eulalia Lapresta, que además, por cierto, hace poco nos contaban, en una de las visitas guiadas que teníamos, que estábamos Noemí y yo, nos contaba que Eulalia Lapresta iba a ser la nueva directora del colegio, del colegio mayor que se hizo aquí ya en el ámbito de la dictadura, pero que Pilar Primo de Rivera le dijo que no, por dos cosas: una, porque no tenía la carrera, y dos, porque había estado muy cercana a María de Maeztu y que por lo tanto no podía ser, y se puso a enseñar. Pero ella siguió siendo la bibliotecaria. Entonces, claro, con ese papel de bibliotecaria, de esconder ese archivo, y luego sobre todo la virtud y el acierto y la inteligencia de Soledad de ponerlo en valor. Fijaros, aquí tenemos un lema en la casa, en todo el proyecto cultural, que es comprender el pasado, interpretar el presente e imaginar el futuro, ¿no? Claro, imaginar el futuro, comprender el pasado, ya lo estamos hablando, interpretar el presente lo estamos hablando, ahora hablaremos del futuro, pero antes sí que me ha llegado mucho una parte que habéis dicho las tres, y es la parte humana. Es decir, esto es un proyecto educativo, es un proyecto cultural, es un proyecto liderado por María y por una serie de mujeres impulsoras, pero lo que hay detrás, sin duda alguna, son mujeres, niñas, gentes que venían de fuera al decir, oiga, yo quiero estudiar. Nosotros hemos leído algunas de las cartas, como vosotros hacéis, y claro, al final dices, es que son niñas, ¿no? Son niñas, mujeres que tienen esa ilusión y esa... Bueno, en tu libro, Catalina, es todo ese ejemplo. En nuestro caso, en nuestro podcast con... ahí se me ha ido el nombre. Olimpia Argüelles Smith, que también hemos ficcionado, y que al final lo lees en cada una de ellas, en cada una de esas cartas o en cada uno de vuestros libros. Ese ámbito personal, ese ámbito de sentimiento, de ser, yo creo que es la parte más importante de este proyecto, ¿no? De que esto no era un proyecto solamente de un estudio y de un informe o de un concepto general, sino, bueno, era el mismo concepto de la residencia de estudiante, la Junta de Ampliación de Estudio, las misiones pedagógicas, etcétera, etcétera. Pero ahora hablemos del futuro. Hemos comprendido el pasado, estamos interpretando el presente con esa visión que vosotros estáis haciendo en Poleo, pero ahora tenemos que pensar en futuro. El futuro no solo de esta residencia, que en esto estamos, haciendo estas actividades, generando un proyecto cultural, pero también me interesa saber cuál es vuestro futuro, porque yo sé que estáis también ya empezando a pensar cómo seguís trabajando con la residencia y cómo podéis seguir teniendo ese valor. Ruth, cuéntanos. Bueno, no, yo le voy a pasar ahora. Bueno, pues como te digo, el día que vine vine a leer la carta de Marie Curie, me quedé sin dormir, y Revolución en mi familia, que se había encontrado huellas y tal, pensé, bueno, aquí claramente hay otro libro, aquí hay muchas historias que quiero contar. Y un poco también lo que decía Ana, ¿no? Esa seducción, es que tiene un poder muy seductor, el edificio, el archivo, lo que cuenta, la importancia que tiene también, por supuesto, a nivel humano y las anécdotas, pero también como una historia del acceso de las mujeres a la educación superior, con el telón de fondo del sufragismo. Esto es el cuarto propio de Virginia Woolf, inaugurado en ese contexto también de influencia de las universidades para mujeres, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Y bueno, pues ahora estoy en eso, ¿no? En un libro que quiere contar la historia de la residencia de señoritas, pero también en relación con lo que fue Estados Unidos, la influencia de Norteamérica, las feministas norteamericanas que vinieron a finales del 19, principios del 20, los vínculos en general con toda la parte de Estados Unidos, porque el proyecto de la residencia pues también estaba, junto con otros proyectos de la Junta de Ampliación de Estudios, muy imbuido de una filosofía de internacionalismo, de intercambio académico, y de que realmente, sobre todo en el periodo de entreguerras, ¿no? Pues había que construir la paz a través de relaciones académicas y de intercambio, ¿no? Como la Erasmus nuestra actual.
Y bueno, como profesora de la Universidad Complutense, donde estudiaban también estas alumnas cuando se llamaba la Universidad Central, pues me emociona, porque ahí sí que es establecer una comunidad, ¿no? En el tiempo con las que vinieron antes que yo, y bueno, pues estoy en ese trabajo apasionante, ¿no? Y enredada en las cartas. Decías de María de Maeztu, tú vas leyendo las cartas, yo estoy leyendo sobre todo las de las americanas que vinieron o las de las estudiantes españolas que fueron en el proyecto de intercambio a Estados Unidos, ¿no? Y lees las de los padres, que siempre preguntan lo mismo: hay que llevar sábanas, hay que tal, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto. Y luego ¿sí? El colchón que se traían, el colchón, la sábana, ¿hasta qué hora salen? No sé cuántos. Bueno, todo eso que me llena de ternura, de emoción. He llorado alguna vez porque son cartas con membretes, ¿no? Que ves de dónde, que el padre pues tenía una fábrica o tenía un comercio, ¿no? Es una burguesía, algunos no tenían esas condiciones, pero es una burguesía liberal, avanzada. Vas a buscar ahora qué ha pasado y a veces siguen existiendo y a veces no, ¿no? Esos negocios de familia, esas fábricas, ¿no? Y entonces da mucha emoción y un poco de ternura. Y luego lo de María de Maeztu, pues de vez en cuando leo alguna de las cartas de María de Maeztu, todavía no me he puesto a fondo con ella, ¿no? Pero es que es como oír una voz con una personalidad. Vamos, yo no hubiera o sea, te tenías que cuadrar, tú la retratas muy bien en tu novela, de hecho, ¿no? Con esa parte que imprimía respeto, ¿no? Tiene una voz con una personalidad que es que solo empezar a leer una línea la estás oyendo. O sea, cómo conocía, tenía la casa en la cabeza, el carbón, luego me he enterado que el carbón era importantísimo porque era en la Primera Guerra Mundial y era muy caro y tal. No se le escapaba una con Eulalia, es con la que se confiesa, tiene una voz, una personalidad impresionante. Que bueno, pues debió ser muy, muy impactante trabajar y conocerla y ser su alumna. Así que bueno, pues intentando escribir ese libro donde se haga homenaje a estas mujeres, ¿no? Bueno, pues yo también, cuando terminé de escribir esta novela, había buscado testimonios de chicas que habían pasado por aquí, y me encontré algunas, pues el caso de un diario de una de estas alumnas que hizo un intercambio con Estados Unidos, una de estas becas, que se fue al Smith College y cuenta desde allí toda su experiencia. Entonces, esa parte yo me quedé con las ganas de contarla. Y también leí testimonios de otras que, por ejemplo, uno que es que me pareció que es que lloraba leyéndolo, Ángeles Malonda, que era una chica que era contemporánea de mi personaje, de Catalina, en los años 20, finales de los 20, estudió farmacia también, y había conseguido una de estas becas para ir a Estados Unidos, pero sus padres no le dejaron ir. Y bueno, como ya sabemos que en esa época las chicas debían obediencia al padre y después a su marido, pues se tuvo que quedar sin la beca. Se quedó aquí en España, se casó con un chico farmacéutico, pero cuando muy bien todo, estaba muy contenta, pero estalló la guerra y tuvo su historia después fue muy triste, porque les pasó de todo, eran muy perseguidos, acabó muy mal esa pareja, sufrió muchísimo y bueno, no pudo ir a Estados Unidos. Si hubiera ido, su vida habría sido distinta, a lo mejor, algunas se quedaron allí. Entonces yo con todo esto, toda esta parte de las que consiguieron ir y esa experiencia, que es que no me puedo imaginar cómo podría ser en los años 20 una chica que viene de su pueblo, que llega a Madrid, estudia en esta residencia, tiene la oportunidad de conseguir una beca, coge un barco, está semanas, llega a Nueva York y se va a uno de estos coles americanos. Es otra parte que me quedé con las ganas, que ahora estoy escribiendo otra novela que no tiene nada que ver con este tema, pero la siguiente me gustaría retomarlo justamente con esa experiencia, las que consiguieron pues ampliar sus estudios allí. Mi relación en el futuro, así como más a corto plazo, yo he trabajado las ilustraciones del libro a mano, entonces tengo muchísimas piezas originales y quiero darles una segunda. Claro, yo intento ahora pues hacer exposiciones, entonces seguir divulgando de alguna manera, no solo ya con el libro, sino con las ilustraciones, salen del libro y pueden estar en otros contextos, seguir generando curiosidad
mostrando estos espacios para que la gente, bueno, pues las que los conozca, los reconozca y los que no, pues lo conozcan de primera. En el plano personal, pues quiero saber más. La figura de María de Maeztu me ha despertado una curiosidad tremenda y me ha generado mucha simpatía y mucha ternura. Cuando en el libro Carmen habla de ella y la describe como una persona pequeñita pero vivaracha, fuerte, es que tenía que ser fuerte, no podía ser de otra manera. Una persona que tiene esa visión y que tiene el concepto de misión, tiene que tener arresto. Y sobre todo cuando se embarca en un proyecto de esta envergadura, en un momento en el que no hay muchas cosas de ese estilo aquí, ella fue una pionera, aguantar esas cartas de los padres. O sea, cuando tú tienes claro cómo quieres gestionar algo y que te vengan a decir, oye, que es que mi hija está haciendo demasiadas excursiones, o deporte, de verdad, o ¿por qué no le metes labores? Ese constante cuestionamiento del plan de estudio o de su manera de hacer las cosas, había que tener muy claro una visión como un burrito de saber dónde quería llegar, aguantar carros y carretas, y porque la obra le merecía la pena. Entonces ella iba a saco. Y es una persona de la que siento genuina, tengo mucho, eso me ha generado ternura y quiero saber más de ella. Entonces la Ana del futuro quiere saber más, quiero seguir teniendo contacto con esta fundación, quiero venir, me parece que es un espacio muy acogedor y estoy agradecida de que exista, evidentemente. Bueno, nosotros también, y ya eso que estás hablando de las exposiciones ya tengo yo en la cabeza, que ya tenemos que hablar y tenemos que ver cómo se van haciendo, y por supuesto a vosotras dos que sabéis que esta es vuestra casa. Vamos a pasar ahora la palabra, pero no me resistía a contaros la última anécdota que hemos vivido hace muy poquito tiempo con un libro. Por eso esta vinculación tan importante de los libros con esta casa y con esta residencia. María dices que peleaba con los padres, pero también con las niñas, que tenían que sacar libros, que era la obligación de llevarse unos libros. Hace poquito presentamos otro libro, Ellas, de Encarnación Lemus, donde vino a presentar su libro, que también es un estudio sobre las que vivieron aquí en la residencia de señoritas, y cuando terminó el acto, un señor se levantó y tenía un libro en la mano, ¿no? Y dijo, mire, vengo a contaros una historia de lo que me ha pasado. Dice, el otro día estaba en la biblioteca nuestra y encontramos un libro. Dice, saqué el libro, lo abrí y era un libro en inglés. Y dice, uy, qué cosa más rara, porque yo en la casa no tenemos libros en inglés. Entonces, cuando lo abrió, vio que ponía Instituto Internacional. Y pensó, bueno, ¿esto de quién será? Investigó un poco y se dio cuenta que era de su tía abuela, que había estado aquí en la residencia de señoritas viviendo. Claro, le extrañó muchísimo, siguió investigando por qué tenían ese libro y entonces lo que descubrieron es que era el libro que María hacía a las chicas que sacaran libros para leer los fines de semana. Su tía abuela sacó ese libro, se lo llevó a casa y nunca más lo devolvió. Aquello le extrañó también y siguió investigando a ver por qué no lo había hecho. Claro, la fecha en que ella la sacó fue los días antes de estallar la guerra. Esto se cerró. Ya nunca más pudo venir su tía a devolver el libro. Y él vino 97 años después a devolvernos el libro y lo hemos puesto en la exposición para verlo, que venía a decir, oye, este es el libro que tendría que estar aquí y que esté en eso. Pues no me resisto yo a contar que me emocionó tanto cuando contasteis esta anécdota, la contó Noemí en el Facebook, que inmediatamente fui a comprarme el libro en inglés, me lo estoy leyendo, para un poco en esa comunidad de los afectos, pues qué habría leído esa chica, ¿no? los días de antes, que me emocionó muchísimo esta historia que contasteis, sobre todo en un día como hoy, además, el día del libro. Ellas hacían el regalo también el día del libro, no sé si coincidía con el día de hoy, pero tenían también toda una actividad de que regalaban algún libro a la biblioteca, también con motivo, o cuando era la Feria del Libro, que se inaugura en los años 30, también la Feria del Libro de Madrid. Así que bueno, gracias por haber compartido esa historia, que no quedara en algo que vivierais, porque me pareció emocionantísimo la idea de devolver ese libro 96 años después. Preciosa. Bueno, en su momento, paso yo el micro también. Aquí hacemos de todo. Hola, buenos días. Muchas gracias porque ha sido realmente interesante vuestra participación. Quería simplemente, Federico, poner nombre a ese señor que ha traído el libro. Es un catedrático de mi universidad de griego que se llama Jesús de la Villa y, bueno, simplemente por dar el nombre.
Y efectivamente su tía abuela venía de un pueblo de Valladolid, donde él todavía tiene casa y lo encontró en la casa, efectivamente. Bueno, dicho esto, para que el señor tenga su nombre, digo que me gustaría saber si alguna se ha interesado por la, digamos, profesión, digamos, la actividad profesional de algunas de las que pudieron luego engancharse a sus profesiones, porque hay una historia de María que cuando pasa por fuera de Madrid, que va a los pueblos y va a las provincias, van todas las que llegan a determinados lugares acogiéndola, pues una farmacéutica, una médico, una profesora, es decir, la historia de esas, independientemente de las que se fueron al Smith College o algunas que fueron a Estados Unidos, ¿qué fue de las que se quedaron? Si ejercieron sus profesiones o no, si realmente esa semilla, digamos, de la residencia prosperó en todas ellas. Porque hay un libro muy interesante, no sé si lo conocéis, de Elena Roldán, que lo presentó en la residencia de estudiantes, en el Instituto Internacional hace unos años, sobre una tía abuela suya o tía, no sé, mi hermana quizás se acuerde, que se llama Del Valle y que fue una investigadora y también hizo su periplo americano. Entonces, creo que sí, que rescatar lo que fue de ellas luego en sus profesiones sería también una actividad estupenda para la historiadora, por ejemplo. ¿Te ha tocado? Sí, además tengo respuesta. Bueno, lo primero simplemente decir que no soy historiadora, yo vengo de la literatura y vengo de la filosofía, y mi acercamiento a la residencia de señoritas, o en mi libro Las que faltaban, lo que trato en realidad es basarme muchas veces en investigaciones que ya existen, en investigación histórica, aunque en este caso sí que estoy haciendo investigación de archivo, pero lo que me mueve es un poco lo que le mueve a Ana o le mueve a Ruth, ¿no? Darlo a conocer a un lector más amplio que el que es el lector académico o especializado, ¿no? Yo tengo mi línea de investigación que va más por la literatura contemporánea, el teatro contemporáneo, hice mi tesis, todo eso, pero en un momento dado necesité realmente escribir un tipo de libro con temas apasionantes como este, pero que llegara a un lector más amplio que el académico, ¿no? Pero aún así, por supuesto, intento pues con el rigor de la investigación, con el archivo, etcétera, ¿no? Y la pregunta que me haces, es verdad que mi siguiente libro no tiene tanto que ver con, se para en el año 36, además, por lo tanto lo que cuento es más bien otra serie de cuestiones, pero sí hay uno de los personajes de mi libro, que por supuesto es la tía de mi tío, ¿no? Obviamente es uno de los personajes que aparecen en mi libro, que tienen protagonismo, y precisamente voy ahora a finales de abril, como parte de mi proyecto, que incluye entrevistas también a descendientes, voy a entrevistar a su nieta, un poco como lo que decíamos de la generación de las nietas, porque ella, aunque no tuvo por supuesto ni el nombre, ni fue una gran famosa como otras de las que pasaron por aquí, que tuvieron luego carreras científicas o que tuvieron o tenían ya ella es un personaje totalmente anónimo, que aún así siguió siendo muy amiga de Victoria Kent, por ejemplo, pero sí que fundó una escuela rural en Gijona, que es el lugar, la pequeña ciudad de la que ella venía, ¿no? Entonces, pues voy ahora, a finales de abril, he llamado al archivo provincial para que me saquen toda la información de esa escuela rural y para entrevistar a su hija, que por cierto, ella, esta que os digo, era muy amiga de la que se fue a Estados Unidos, de Carmen, que yo también he leído el diario, de Carmen Castilla, la que fue a Smith, y resulta que preguntándole me dice, hombre, claro, me dice la nieta, hombre, claro, Carmen Castilla fueron amigas hasta el final, yo le llevaba las cartas, y digo, no las tendrás por ahí en un cajón. No, que yo sepa, digo, bueno, ya veremos. Entonces, para allá que voy ahora a final de abril, un poco para recuperar algo también muy importante, porque que es una memoria que ya, bueno, pues quedan nietos, quedan hijos, pero hay que recopilar esas historias quizá menos relevantes a nivel de lo que fue un poco luego la historia de las que tienen un gran nombre o que pasa porque son escritoras, porque son políticas, ¿no? Pero también estas historias más anónimas que yo creo que son fundamentales para comprender. Así que, bueno, en este caso ella, como muchas otras que venían a estudiar magisterio, aunque ya sabemos que a María de Maeztu lo que le gustaban eran no solo las que venían a estudiar en la Escuela Normal de Maestras, ella quería, pues eso, farmacéuticas, doctorados, ¿no? Ella picaba muy alto, pero muchas de las que venían, pues lógicamente fueron luego maestras y tiene mucho interés también pues el tipo de pedagogía que luego desempeñaron o lo que pudo suponer para un lugar como Gijona una escuela fundada por una antigua alumna. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues si os parece, como estamos ya a la hora, sí que os pediría ya un último sueño, una última frase, no una última, la primera para seguir avanzando, porque no me gusta que esto sea lo último de... Ruth, ¿te atreves? Pues un sueño, pues, seguir conociendo, seguir descubriendo, o sea, yo creo que todavía queda mucho por saber. Me encanta, pues por ejemplo, que Cristina ahora esté ya embarcada en este trabajo de investigación, de continuar rescatando las historias, la trascendencia y todo lo que significaron estas mujeres para todas las que hemos venido después. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ruth. Aprovechar esas nietas que todavía están y que aprovecharlas. Pues, perdón. Pues como estamos en la noche de los libros, yo iba a leer sí, un segundito, que tiene que ver con una de las cosas que me encontré en el archivo. Caroline Burland, que vivía en Northampton porque era la catedrática de Smith College, le enviaba cosas a María, ¿no?, de Maeztu, con la que había trabado amistad, y una de las cosas que me encontré el otro día que le envió fue un papelito simplemente con un sello de una librería de Northampton que ha cerrado sus puertas hace poco, y que fue una librería de mujeres muy interesante allí y que fue muy mítica. Ahora no recuerdo el nombre de la librería, pero fue una librería muy conocida en Estados Unidos porque eran dos libreras, un poco como el Shakespeare and Company, pero en Northampton y tal. Y Caroline Burland le manda a María de Maeztu ese sellito simplemente y dice: para tu colección de librerías de college de mujeres, ¿no? Parece que María de Maeztu estaba haciendo una colección de libros sobre universidades de mujeres y tal, y me metí a investigar sobre esa librería, que pretendo conocer este verano, aunque sea el edificio, y vi que el emblema de esa librería era precisamente una frase, un verso muy conocido de Emily Dickinson, de la poeta que también es de esa zona, de Nueva Inglaterra, que además es el que utiliza mi propia editorial para poner colofón a los libros. Es una frase muy conocida de Emily Dickinson y me pareció preciosa, y creo que es, bueno, pues una noche como hoy de los libros, pues terminar con esta frase de Emily Dickinson, ¿no? Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, ¿no? No hay mejor nave que un libro. Así que, bueno, gracias por esta nave y que nos lleve a muchos libros más. Bueno, gracias. Las que damos gracias somos nosotros a vosotras por este trabajo, por haberos acompañado hoy. Yo tengo que confesarles que cuando planteamos esta actividad, y hablé con Cristina, que ha sido la que nos ha permitido reuniros a vosotras, el hacerlo aquí en esta noche de los libros, en esta casa, hablando de estos temas y de este encuentro que le pusimos Encuentro de Mujeres en la Residencia de Señoritas, era emocionante, ¿no? Personalmente, yo soy pedagogo. Antes se decía de la escuela, yo en la carrera de pedagogía nunca vimos a María de Maeztu. Y estas son de las cosas que te llevas tú diciendo, va, sí, mucho Giner de los Ríos, sí, mucho Lorenzo Luzuriaga, que no es de mérito de ellos, sino al contrario, de que no podemos perder ese valor, ¿no? Entonces, tenerlas ellas aquí, ver lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, pues nos alienta a seguir trabajando y haciendo que esta Residencia Señorita siga siendo ese motor de Huelva. Y a ustedes muchas gracias por venir aquí un viernes a las 11 de la mañana con un sol, que ahora sé lo que han sufrido en un ratito, porque ahora me está dando a mí, pero encantado de recibirles. Y ya saben que esta es su casa y siempre será la casa de todos. Muchas gracias.